así y está dispuesta a acompañarme y vota por nuestra propuesta, entonces sabe de antemano que vamos a emprender un camino y habrá un nuevo comienzo en la República Dominicana. Yo no voy al Palacio Nacional para seguir continuando los hábitos trujillistas que todavía se mantienen. Yo voy a transformar esas cosas. Vamos a cambiar este país, vamos a cambiar este desorden, vamos a poner reglas. Nosotros vamos a tener una democracia, pero con autoridad y con respeto a la ley. Vamos a consolidar las instituciones. Es a eso. Es por eso que estoy en política, es por eso que he aceptado la candidatura presidencial, y de asumir la presidencia es para hacer eso. Entonces, ese tipo de liderazgo es distinto a este otro tipo de liderazgo. Es decir, ¿por qué? Porque este tipo de liderazgo que se adecua es un liderazgo realmente sin convicciones democráticas, sin compromiso social, sin ética, sin autoridad moral, sin valores, sin autoridad moral. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son las prácticas? Entonces le dicen, bueno, la práctica es que usted los 6 de enero tiene que salir con juguetitos a la puerta de su casa a regalársela a una serie de niños harapientos. Pero entonces van y lo hacen. Nosotros no somos así. Nosotros somos personas de convicción. Sí, que se acabaron las funditas con Guillermo Moreno. Totalmente. Ahora, lo que sí habrá es mucha comida en los comedores económicos donde la gente va a ir. No una dádiva del presidente. No habrá cajita con el nombre de Guillermo Moreno. Usted puede asegurarlo eso. No habrá cajita. Ni habrá tarjeta para cambiar el voto. Tampoco habrá eso. Ni habrá tampoco en las oficinas públicas estará el rostro de los padres de la patria. No promoción personal. Porque si no cambiamos esas cosas y si no aparecen los liderazgos con esas convicciones, estamos condenados a vivir todos estos hábitos trujillistas sin Trujillo. Y de lo que se trata es de construir la democracia. No, y vamos a tener... Es más, yo le digo lo siguiente. Nosotros tenemos que formar un liderazgo cuya primera condición sea que el propio liderazgo prepare las generaciones de relevo. Claro, porque entonces estamos viendo un país sin futuro. Claro, porque no podemos fundar un liderazgo en la idea de eternizarnos, todo lo contrario. Tenemos que saber que esto es una carrera de obstáculos y a nosotros nos corresponde transitar una parte de esa carrera y que vendrán otros y tienen que venir otros y tenemos que formar otros para que continúe. Y nosotros retirarnos a hacer nuestras vidas ya envejecientes en los lugares que nos correspondan. Tiene que ser así, tiene que haber un liderazgo con ese nivel de convicciones. Doctor, si fuéramos a enumerar 5 cosas de su propuesta de políticas públicas, ¿cuáles serían las 5 áreas en donde usted haría hincapié en términos de lo que es la transformación del país? Yo voy a mencionarles 5 ejes. Okay. Digamos, bajo el compromiso de que podamos entonces desarrollarlo en algún momento en el programa. En primer lugar, un gobierno honesto. Eso es un eje. Difícil eso, doctor. Pero ese es un eje. Y fíjese que lo digo de primero, no casual. Porque yo entiendo que un gobierno honesto es la llave que abre la puerta de la democracia y del desarrollo. Doctor, pero es que bajo los esquemas en los que vive la sociedad... Pero déjeme enumerarle los otros. Lo que pasa es que me inquieta mucho. Sí, pero lo vamos a tocar. Okay. Lo vamos a tocar. Segundo, un país productivo. Nosotros tenemos que hacer de la República Dominicana, y ese es un eje, un país productivo. Y podemos desarrollar. ¿Tercero? Tercero, un país justo. Tenemos que hacer de este país no solamente un país que produzca riquezas, sino que lo distribuya con equidad. Un país seguro. ¿Y quinto? Un país democrático. Ok, el país honesto, ¿cómo lo construimos? Bueno, ¿Qué cosas tenemos que cambiar? Yo diría que habría que cambiarlo todo, pero... Bueno, lo primero que tenemos es que acabar con el borrón y cuenta nueva. Eso es lo primero. Sí, subimos a la dirección del Estado el 16 de agosto y el 17 de agosto se están investigando, auditando en este país las obras públicas, la deuda externa, las compras, el promedio de los precios de los combustibles, todo como se ha fijado eso. Vamos a auditar todo eso y vamos a establecer entonces responsabilidades, acabar con el borrón y cuenta nueva.
Segundo, es necesario enfrentar todo el tema de la impunidad. El director de la Dirección de Prevención de la Corrupción dijo que en su despacho hay expedientes que suman 104.000 millones de pesos en corrupción. Pero entonces, ahí, doctor... Bueno, eso se llama impunidad. Pero entonces ¿Por no qué? hay forma. Porque Si el director de un departamento... pero no hay forma. ¿Sabe por qué no hay forma? Porque él lo dijo. Pues él dice, cuando a él le preguntaron, ¿y por qué es que no lo llevan a los tribunales? Porque él no renuncia. Dice, por la presión política. Pero entonces que renuncia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros tenemos, fíjese bien, nosotros tenemos una dirección de persecución de la corrupción que centraliza toda la lucha de la corrupción. Y distinto a lo que pasaba antes, cuando cualquier fiscal podía recibir un expediente de corrupción. Ahora está concentrada. Eso, teóricamente, es bueno, porque permite una lucha concentrada en una materia. Pero aquí ha operado en sentido contrario. Se ha convertido en un filtro y en un mecanismo de retención de la lucha contra la corrupción, porque ese funcionario, que es un adjunto del Procurador General de la República, y el Procurador lo nombra el Poder Ejecutivo, entonces está esperando señas del Poder Ejecutivo. Entonces el Poder Ejecutivo en la República Dominicana es el que tiene, el Presidente de la República es el que tiene varado esos expedientes. Entonces hay voluntad para detener los expedientes, pero no hay voluntad para perseguirla. Nosotros vamos a cambiarlo, la tortilla. La voluntad de Estado se va a expresar para perseguir, del Presidente de la República, para perseguir, investigar y perseguir la corrupción. Y vamos a encauzar en todos esos expedientes no prescritos, que ya está apoderada esa dirección, lo vamos a encauzar inmediatamente. Además de que vamos a abrir las auditorías que señalaba porque debo decir que esa corrupción que hay en la dirección de la corrupción, que él totalizaba en 104.000, representa más o menos el 10% de la corrupción que se comete. El 10%, el 10%. Que estamos hablando es decir, casi de 1.000 millones. Exactamente. En 10 años, en 10 años estamos hablando de 1 billón, sí, de pesos. Sí, nosotros hubiéramos hecho varios países. Lo que quiere decir que la corrupción en nuestro país más o menos está por 100.000 millones de pesos al año, lo que representa más o menos en promedio un 20% del presupuesto nacional. Pero doctor, la corrupción en el gobierno no es solamente del gobierno, tiene que haber una alianza público-privada para que se dé esa corrupción. ¿Cómo usted controlaría desde el punto de vista privado para que esa corrupción no se dé? Es decir, porque hay un corrupto y hay un corruptor. Sí, yo le digo lo siguiente, mire, es muy sencillo. Yo le garantizo que pongo orden en la casa, que es el Estado. Y el sector privado, que quiere entonces sonsacar, sobornar al funcionario público, si sea por la tentativa, va a ser perseguido. Pero además, si logra convencer al funcionario público, entonces los dos van a la cárcel. Porque yo no creo en persecución después con buenos consejos o con indultos, como pasó con el caso de Baninter. No, yo creo en que tienen que ir a la cárcel. Este país necesita ver a los corruptos en la cárcel. Pero doctor, ¿y eso no estaría siendo un poco también dictatorial? No, porque la ley... Yo no me he inventado la ley, ni yo me he inventado que robar lo público es penal. Sencillamente yo estoy aplicando una ley que está ahí y estoy haciéndole la investigación del lugar y otra cosa. Toda esa investigación es en el marco de un sistema jurídico donde esas personas... Que tiene independencia. Totalmente, y esas personas tendrán su derecho de defensa y tendrán sus garantías. Pero habrá un ministerio público con los recursos, con la capacidad técnica para poder demostrar sus acusaciones. Doctor, vamos a una pausa porque es interesante la conversación. Vamos a una pausa, entonces vamos a venir con el tema del financiamiento de la campaña, pero también previamente lo que es el gobierno productivo que usted ha señalado, el gobierno justo que usted ha planteado, el gobierno ético que ha planteado. Nos vemos después de la pausa.
Venga la educación, venga la salud, venga la producción y el empleo, venga la seguridad ciudadana. Venga un gobierno honesto, con Guillermo Moreno a la cabeza. Arriba Alianza País y todos los que creen que un cambio de rumbo es posible, que un mejor país es posible. Hombres, mujeres, jóvenes, envejecientes y todos los ciudadanos, móntate en la guagua del Verde Esperanza. Que viva el Verde Esperanza, arriba Guillermo Moreno.